El Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Quiero que prestes muchísima atención. Tres personas diferentes, un solo Dios verdadero. Esa es la fe que creemos nosotros. Vamos a enseñar muchas cosas para dejarle bien en claro a la iglesia de que no se dejen engañar, porque en este momento estas doctrinas que son muy antiguas están volviendo a resurgir y están afectando a muchos cristianos que ya niegan de que Dios sea trino, sino tienen dos diferentes posiciones. Así que abra la Biblia en 2 de Corintios capítulo 13 versículo 14. Voy a empezar a leer algo que escribió el apóstol Pablo. Dice Pablo lo siguiente: la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Date cuenta cómo Pablo, el apóstol, utiliza los tres nombres o las tres personas, mejor, porque es un solo nombre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los toma aquí para mostrar de que Dios realmente son tres personas distintas dentro de una divinidad, algo que no podemos entender con nuestra mente tan limitada, pero que aceptamos por fe. Ahora, mire ese versículo otra vez y piensen ustedes, si Cristo no fuera Dios, ni el Espíritu Santo fuera Dios, ¿por qué Pablo los coloca al mismo nivel de Dios? Es más, nombra primero a Cristo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Así que Pablo está tomando a las tres personas de la divinidad y ni siquiera pone al Padre de primeras, sino de segundas. ¿Qué es lo que Pablo quiere mostrar, o el Espíritu Santo quiere mostrar? Que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo son iguales. Tres personas diferentes, un solo Dios verdadero. Esa es la fe que creemos nosotros. Somos trinitarios, creemos esto. ¿De dónde surge estos defensores que usted va a leer ahora? Los que quieran leer los comentarios en el mensaje que di la última vez sobre la fórmula bautismal, ver a hermanos cristianos, pero prácticamente algunos hasta agresivos. Alguno me decía que todo lo que yo había enseñado lo había eché por tierra el día que enseñé sobre la fórmula bautismal, según él, ¿no? Pero eso por favor no me lo quiten, déjenlo ahí. Yo quiero que la gente se dé cuenta cómo muchos hermanos han caído en la trampa del enemigo al aceptar estas falsas doctrinas. ¿De dónde surgen estas falsas doctrinas? Bueno, tenemos que remontarnos al tercer siglo, año 250, 300, 350. Por ahí, por ese tiempo, en el siglo tercero, surgen estas sectas. Una es llamada el arrianismo. El arrianismo, como su nombre lo indica, viene de su fundador, que fue Arrio. Arrio era un presbítero cristiano, un sacerdote cristiano obviamente, que servía allá en Alejandría, en Egipto, y empezó a enseñar esta doctrina. ¿Qué enseñaba Arrio? Arrio decía que Dios estaba subordinado al Padre, porque Cristo dice: yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, porque mi comida no es hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Así que Arrio, que ya repito era un sacerdote, un presbítero en el siglo tercero, él enseñaba que Cristo era subordinado al Padre, le merecía respeto al Padre, y por tanto Cristo no era Dios, sino que era una criatura creada por Dios, poderosa, pero no Dios. Esta doctrina del arrianismo es muy parecido a lo que hoy vemos en los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová no creen que Cristo sea Dios. Ellos creen que el único Dios es el Padre, Jehová, y que el Espíritu Santo no es Dios, sino que es una energía que emana de Dios. Eso creen los testigos de Jehová. Así que date cuenta cómo esta doctrina resurge con Russell, el fundador de los testigos, en 1914 más o menos, cuando él empieza a enseñar esta doctrina. Esa es la primera herejía que se enseñó en el siglo tercero.
La segunda herejía es el polo opuesto. Así que los arrianistas creen que el único Dios es el Padre. Pero viene otro personaje, otro presbítero del siglo III. Este era de origen libio, en el norte del África, enseñaba en Roma, y este presbítero enseñó lo opuesto. Él decía que Dios, el Dios verdadero, era Jesús, que Dios no era sino una sola persona, que se manifestó en el Antiguo Testamento como Padre, en el Nuevo Testamento se manifestó como Hijo cuando se encarnó, y luego se manifestó como Espíritu Santo el día de Pentecostés. Pero que no eran tres personas, sino una persona que se manifestaba de tres maneras diferentes: como Padre en el Antiguo Testamento, como Hijo en su encarnación, y como Espíritu Santo el día de Pentecostés. Que Dios como única persona tenía diferentes modos de manifestarse. Por eso a esa corriente se le llamó el modalismo. Todos los que siguen esta doctrina del sabelianismo, porque así se llamaba su fundador, Sabelio, repito, siglo III, ellos creen que Cristo es el único Dios, que el Padre no existe, ni el Espíritu Santo existe, sino que son manifestaciones del mismo Cristo como Padre o como Espíritu Santo, pero que no existe más que Cristo. Por eso se llama Jesús solo, o solo Jesús. Estas doctrinas fueron condenadas en el concilio de Nicea en el año 325 y en el concilio de Constantinopla en el año 361. La iglesia llegó a una conclusión de que estas herejías tenían que ser condenadas. Los que escriben allá en la prédica que yo di decían que en el concilio de Nicea la iglesia católica había aprobado, o había agregado mejor, Mateo 28:19, cuando Cristo dice: vayan por el mundo, prediquen el evangelio, ¿sí? Ganen las almas y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Según los opositores a lo que yo enseñé, dicen que este versículo de Mateo 28:19 fue agregado por la iglesia católico romana en el año 325 en el concilio de Nicea. Pero eso no es verdad. Están equivocados y se lo voy a demostrar. Les voy a dar algunas fechas a estos opositores. Tienen que aprender de Justino Mártir, que era uno de los padres de la iglesia en el año 165. En el concilio de Nicea sucedió en el 325, pero ya en el 165, muchísimos años antes, Justino Mártir, que era uno de los padres de la iglesia, otro padre de la iglesia como Clemente de Alejandría en el año 156 después de Cristo, Tertuliano en el año 196 o Cipriano en el año 200. Todos estos padres de la iglesia hablaban de la Trinidad, bautizaban en el nombre del Dios Trino, y lo pueden leer en los libros de historia, no me lo estoy inventando. Así que los hermanos que me atacan y que dicen que yo estoy enseñando mal, que porque esta doctrina fue agregada por la iglesia católica romana en el concilio de Nicea, están equivocados. Antes del concilio de Nicea, que fue en el año 325, la iglesia siempre bautizaba en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Qué hermoso, nosotros profesamos la Trinidad, creyendo que los tres son uno, pero una unidad compuesta por el Padre, Hijo y Espíritu Santo. No profesamos, escucha esto, una unidad absoluta, como muchos lo profesan, pero sabemos que la palabra enseña que hay un Padre, que hay un Hijo y que hay un Espíritu que está en cada uno de nosotros, el Espíritu Santo de Dios, en los que hemos recibido a Dios por Padre y hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Nosotros tenemos al Espíritu de Dios en nuestra vida. Jesús murió por nosotros en la cruz, y el Padre envió al Hijo a que derramase su vida delante de esa cruz para que tú y yo tuviésemos entrada nuevamente delante del trono celestial. Por eso la Trinidad es algo claramente absoluto.
absoluta. Escucha esto, la Trinidad es algo claramente evidente, la Trinidad es algo claramente real, que no se puede poner en duda. Simplemente la palabra enseña que desde el principio ha existido el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La palabra dice en la creación, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y esa palabra hagamos no relaciona a una sola persona, sino que deben haber dos o más allí involucradas. También la palabra, cuando fueron a confundir las lenguas de aquellos que estaban construyendo aquella pirámide hacia el cielo, dice la Biblia, confundamos sus lenguas, hablando de manera grupal y de manera a equipo. Por eso es necesario que nosotros aprendamos a escudriñar y a discernir la palabra, para no dejarnos quizás confundir por doctrinas que literalmente por apartarse del conocimiento cayeron en el error. Los respetamos mucho, los amamos y los honramos, pero la Trinidad de Dios es algo muy evidente y muy real que debemos acatar y percibir de manera sabia. Por eso la palabra enseña que no solamente leamos las escrituras como muchos lo hacen, sino que escudriñad las escrituras, porque ahí os parece que está la vida eterna. Reconocer la Trinidad literalmente es saber que hemos comprendido la visión de Dios en esta tierra, la visión de Dios con la humanidad, y es que reconozcamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Espíritu Santo para que nos conduzca a toda verdad, el Hijo para aceptar la redención a través del sacrificio, y el Padre para recibir esa paternidad y identidad absoluta. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Shalom.